Solía creer que cuando algo se rompía, se escuchaba un sonido, un chasquido, pero no todo hace ruido cuando deja de significar lo que solía significar. El sobre ya estaba en la encimera cuando llegué a casa, color marfil, papel grueso, sin remitente, pero no lo necesitaba. La caligrafía en el frente era limpia, ensayada, sin nombre, dentro una sola tarjeta. Letras doradas en relieve, como si el esfuerzo pudiera reemplazar la sinceridad. De nada. 3 p.m., jueves, sin Audrey. Sin con cariño, mamá. Ni un solo nombre. Pasé el pulgar 2 veces por el borde de la tarjeta, luego la dejé de nuevo sobre la mesa. Una marca de café apenas visible se había formado en una esquina de la madera, esta semana más vieja que el sobre, pero no por mucho. 6 meses. Ese era el tiempo desde que alguien se había puesto en contacto. Lo último que recuerdo fue la voz de Lauren endureciéndose por teléfono. Si no vas a ayudar, por lo menos no estorbes. Luego una pausa larga. Siempre crees que estás por encima de todos. Nadie aclaró. Nadie siguió la conversación. Mi madre no me ha hablado desde lo de la sala de juntas, ese momento en que sonrió demasiado cuando me negué a firmar la propuesta de Lauren. Antes sabías cuál era tu lugar, Audrey. Esa fue la última frase. Punto final. Ahora esta tarjeta. Me quedé en la cocina el tiempo suficiente para que el silencio se sintiera personal. El refrigerador encendió. No me moví. Una parte de mí recordaba otros días de gracias. Los panes quemados, los anillos de servilleta en forma de hoja, las manos de mi padre ásperas por colocar azulejos en el garaje, sosteniendo las mías mientras le ayudaba con la lechada. La voz de Lauren en el pasillo en pánico, porque se le había roto el vestido y la costurera había cancelado. Me quedé despierta hasta las 3 cosiéndolo de nuevo. Nadie recuerda el hilo. Abrí el closet. Deslicé la mano entre camisas planchadas sacos. Mis dedos se detuvieron en el vestido rojo, satín cuello alto, cintura ceñida. Mi madre una vez me miró con él puesto y parpadeó despacio. Barato no siempre significa accesible. Dejé la tarjeta sobre la encimera. No respondí. Compré un boleto de tren para el jueves. Regional del Noreste, 9:05 a.m. Asiento junto a la ventana. Hay cosas que no se perdonan. Solo se usan diferente. Extendí el vestido sobre la cama y me senté a un lado. No toqué la tela. Solo la miré, en silencio. Y por primera vez en semanas no me sentí borrada. Simplemente dejé de esperar ser escrita. No todo silencio nace de la rendición. Algunos se piensan, se pesan, se ensayan. Renuncié a la beca una semana antes de la orientación. Venía enmarcada en papel dorado y firmada a mano por el director del departamento de artes. La doblé por la mitad y la guardé en el cajón bajo la caja de herramientas de mi padre, justo al lado de un detector de vigas descompuesto. Un Whitmore no persigue sueños, dijo él, mirando fijamente la pared justo más allá de mí. Ya hay demasiada gente sin hacer nada. Estudié finanzas. Siempre mantuve el lápiz bien afilado. Aprendí a calcular los riesgos de los demás antes de atreverme a mirar los míos. En las cenas escuchaba, casi siempre. Aprendí qué temas flotaban y cuáles se hundían. El nuevo departamento de Brandon en Hoboken, seguro. La gala benéfica de Lauren, más seguro todavía. Mi ascenso muy limitado, muy presuntuoso. Siempre hablas como si dieras una clase, comentó mi madre una vez sin levantar la vista de su copa de vino. A la gente no le gusta eso. Desde entonces contaba menos cosas. Cuando Lauren me pidió que revisara su solicitud de préstamo para la marca de ropa, lo hice ese mismo fin de semana. Los números no cuadraban. El segmento de mercado era vago. Las proyecciones estaban hechas de puro optimismo. Aún así lo imprimí, le puse separadores y lo archivé. Ella nunca usó mi versión. Tú no eres el público, dijo pasando la primera página sin verla. Piensas como una hoja de cálculo. Guardé el original en un cajón durante meses. Lo tiré solo después de que su tercera colección fracasó. Ese año, el cumpleaños de Brandon cayó en jueves. Llegué con una foto enmarcada de un viaje que hicimos de niños él en una bici rentada, los brazos abiertos, el viento en la cara. La envolví en papel azul marino con un listón dorado. La dejé en la mesa de regalos detrás de la escultura de hielo. Ahí se quedó, sin abrir.
Siempre traes cosas tan pensadas, dijo mi madre después, haciendo una pausa con toda intención. La próxima solo pregunta qué quiere. Así que pregunté. Durante años pregunté qué hacía falta, qué no incomodaba, qué podía ser diferente. Y las respuestas siempre estaban al borde de la amabilidad. Es que tú te tomas todo muy a pecho. Siempre fuiste un poco intensa. Tal vez si dejaras de querer tener la razón todo el tiempo. Fui guardando esas frases como piedritas en el bolsillo del abrigo, pequeñas, olvidables. Pero con el tiempo me cambiaron la postura. Antes creía que la contención era la forma más alta de la elegancia, pero a veces ceder es solo el primer paso para desaparecer. Nunca marqué el momento exacto en que dejé de esperar reconocimiento. No llegó como tormenta. Se desvaneció como el calor de una taza olvidada sobre la mesa. El tren avanzaba en pulsos constantes de esos que se sienten más en el pecho que en las manos. No aparté la mirada de la ventana, pero el paisaje se desdibujaba de una forma que ya conocía: árboles que se alejaban, patios planos, cercas idénticas. Como si alguien tratara demasiado de fingir que todo estaba en orden. La primera vez que mi nombre apareció impreso, doblé la hoja en 3 y la deslicé bajo la taza de café de mi padre. Él no la abrió. Solo la tocó con el dedo índice y preguntó. Y alguien sí lo leyó. Ese mismo mes recibí una tarjeta de mi abuelo. Sobrepesado. Tinta azul. Una nota breve escrita de su puño y letra. Sigue adelante, niña. Ellos ya te alcanzarán. Nunca volví a verla. Tu abuelo manda el mismo mensaje. A todos, me dijo mi madre, mientras tiraba un recibo del súper a la basura. Solo cambia los nombres. El recibo seguía hecho bolita en mi mano cuando salí esa tarde. Navidad. Yo tenía 27. Se tomaron la foto familiar frente a la chimenea de piedra. Todos iban de azul marino. Yo estaba arriba planchando una blusa. Escuché el flash de la cámara, las risas forzadas, el tintinear de las copas. Cuando bajé el trípode ya estaba guardado. Pensamos que estabas ocupada, dijo mi madre, acomodando un rizo suelto en el hombro de Loren. Nadie quiere esperar a quien siempre necesita más tiempo. Asentí como si estuviera de acuerdo. Esa noche encontré un adorno en la fila de abajo del árbol, sin nombre. Solo una mancha tenue de pintura roja sobre la bufanda de un muñeco de nieve. Recordé haberlo pintado cuando tenía 8 años, sentada sola al final de la mesa del comedor. Ese año nadie más quiso hacer manualidades. Nunca dijeron que no pertenecía. Simplemente nunca dijeron que sí. Cuando el tren empezó a frenar, doblé mi abrigo sobre las piernas. Ajusté la manga donde el dobladillo ya se estaba deshilando, casi imperceptible, a menos que fueras tú quien lo llevaba puesto. No ensayé lo que diría al llegar. Ya no quedaba nada por explicar. Apoyé los dedos sobre el vidrio. Estaba fresco, no frío. Lo suficiente para recordarme que seguía aquí. Hace mucho dejé de confundir ausencia con invitación. Algunos cuartos no están en silencio porque nadie hable. Están en silencio porque todos están actuando. Cruzando la entrada dejé que primero entrara el aroma romero, almidón, pisos encerados. Un hombre con chaleco me extendió la mano para tomar mi abrigo, sin mirarme, sin saludar. El croquis pegado junto al mueble de los postres me tenía listada como invitada. Los demás tenían nombres, títulos, parentescos. Hasta los primos lejanos estaban impresos con tipografía elegante. Busqué si había alguna corrección. No la había. Loren se acercó como si fuera un listón desenrollándose. Los brazos extendidos, la voz elevada. Vaya, mira quién se dejó ver. Algunas cabezas voltearon. Algunas sonrisas se tensaron. Asentí una sola vez y pasé de largo rumbo a la mesa. La única silla libre estaba en la orilla, mitad en sombra, mitad de frente a una pared lateral. Me senté. Se sirvieron platos, se movieron los tenedores. Las conversaciones flotaban como confeti. No hablé, nadie preguntó. Me fijé en el centro de mesa hortensias secas en un florero de cristal con un listón de terciopelo. Mi madre solía decir que las hortensias eran para mostrar, no para sentir. El listón era azul marino, el color que usaba para hacer anuncios. Se levantó a la mitad de la cena, copa en alto, sonrisa ensayada. Su tono recorrió la mesa como si flotara. Esta noche se trata de legado, de humildad, de saber dónde perteneces. Pausa.
Mirada general a todos los presentes. Algunos olvidan que la familia no es un derecho, se gana, y la gracia cuando no se elige se convierte en arrogancia. Brandon aplaudió una vez, luego otra. Lo de siempre murmuró sin molestarse en bajar la voz, el tintinear de copas, el crujido de sillas. Dejé el tenedor, doblé la servilleta y me levanté. No hice ningún ruido. 2 pasos atrás de la mesa, giré ligeramente lo suficiente para ver la repisa de la chimenea, las fotos, la misma cinta de terciopelo metida en el marco del retrato navideño del año pasado. Fue entonces cuando cayó la mano, seca, plana. Mi mejilla izquierda ardió antes de que mi mente alcanzara a entender. Ella no parpadeó. Sus dedos quedaron suspendidos en el aire. La habitación no se movió. El tallo de una copa de vino se volcó desde el plato de alguien. Se hizo trizas cerca de mi pie. Desde su silla mi padre exhaló por la nariz. Tú lo provocaste. Nadie lo corrigió. Nadie se acercó. No dije nada. Ni siquiera miré mi reflejo en el espejo del gabinete al pasar. Hay momentos en los que uno espera una explicación. Este no era uno de ellos. Crucé el umbral como quien sale de una capilla después del sermón sin rezar ya para que le perdonen por mantenerse de pie. Y no me llevé el gafete con mi nombre. A veces el silencio no es una pausa, es una decisión. Me quedé sentada en los escalones más tiempo del que pensaba. El frío se había asentado en la madera bajo mí y el ardor de mi mejilla se convirtió en un pulso constante, como la luz de advertencia en la esquina de un tablero. No la toqué. Nadie me siguió. Ninguna puerta se abrió. Ningún suspiro desde la sala. Saqué el teléfono del bolsillo de mi abrigo. La pantalla se encendió con mi reflejo pálido, mandíbula apretada. Toqué 3 contactos. Las llamadas no fueron dramáticas. No hubo gritos. Congelen todo. No esperen al amanecer. Activen la cláusula de poder sí sigue vigente. Mándenlo en silencio, sin alertas, sin prensa. Nadie preguntó por qué. Habían visto mi nombre demasiadas veces, las firmas, las notas al margen, el acceso legal que nunca cedí. Minutos después abrí mis fotos. Docenas de imágenes que había guardado sin apuro, libretas a mano, instrucciones de transferencia con líneas de memo ambiguas, recibos escaneados, marcados como promoción de evento, junto a facturas de spa. Las subí a una carpeta compartida, ajusté los permisos, cerré la pestaña. Había una carpeta esperando esto, guardada detrás de mis archivos fiscales. Etiqueta, por si algún día me piden quedarme callada. Me recargué en el marco de la puerta, los dedos fríos por la barandilla. Pensé en la carpeta azul marino que Lauren había dejado en mi escritorio hace 3 años, la que me pidió que solo le echara un ojo. Los números estaban inflados, lo señalé. Ella se rió entre dientes. No lo entiendes, ¿verdad? Nadie está revisando. Luego Brandon, 2 meses después, deslizándome un cheque por algo llamado participación fundadora. ¿Quieres que te tomen en serio? Súmate. Nunca firmé, pero tampoco los detuve. Ahora miraba la pantalla mientras los archivos se subían, uno por uno, lento, deliberado. No tamborileé con los dedos, no caminé en círculos. Esto no era venganza, era alineación. Pensé en la voz de mi madre después de su cirugía áspera frágil. Firma por mí, Audrey. Es puro trámite. Lo hice entonces sin cuestionar, por facilidad, por cariño. Esa firma seguía siendo válida. Ella nunca la revocó. El peso de ese hecho no cayó con fuerza. Se asentó como el polvo en un alféizar que ya nadie abre. Puse el teléfono boca abajo junto al escalón. Mi mejilla aún guardaba la forma de su mano. Pero yo había usado la mía para otra cosa, y eso no tenía por qué explicarlo. La ausencia de ruido no es lo mismo que la paz, pero es un buen lugar para comenzar. Enjuagué la taza 2 veces antes de llenarla. El borde astillado se había oscurecido con el tiempo como si absorbiera las horas en las que no hablé. Nunca la reemplacé. Las cosas no necesitan estar completas para ser honestas. La tetera se apagó antes de que terminara la frase. Vertí el agua despacio, el vapor se elevó suave como un suspiro y luego desapareció. No le puse miel. El correo era breve. Adjunté el formulario escaneado y escribí una sola línea debajo.
El cursor parpadeó 3 veces antes de que presionara enviar. Luego volví a abrir el archivo del poder notarial, miré el sello del notario y pensé en aquella tarde en la que mi madre me entregó la pluma sin mirarme a los ojos. Es solo para que todo siga fluyendo, no necesitas leerlo. El documento seguía vigente. No era un descuido. Era certeza de que no lo usaría. La lluvia afuera no había parado. Escuché cómo golpeaba el cristal rítmica baja. No me moví para cerrar las persianas. El piso crujió cuando me puse de pie. Fui hasta el librero y saqué el álbum viejo. El lomo estaba desgastado, las esquinas opacas. La tercera página tenía una foto del verano en que cumplí 12. Llevaba una chamarra de mezclilla heredada demasiado grande para mis hombros de pie entre 2 primos cuyos nombres ya no recordaba. Mis ojos estaban girados levemente hacia un lado sin mirar del todo a la cámara. Ese fue el año en que mi padre me dijo: «La seguridad es buena, Audrey, pero estás empezando a parecer orgullosa». Doblé esa palabra tantas veces que perdió forma. El departamento estaba en silencio, pero no vacío. Un hilo suelto de mi manga rozaba la mesa al pasar de página. Lo dejé. Los sonidos pequeños no necesitan arreglo. No había encendido la vela del alféizar en semanas. La mecha seguía blanca intacta. Pensé en prender un fósforo, pero no lo hice. Hay una quietud que llega antes de reconstruir. No la triunfante, la cuidadosa, la que escucha más de lo que habla. No revisé la bandeja de entrada. No deslicé la pantalla. No escribí ninguna descripción. Dejé que el té se enfriara a mi lado. Y por una vez no pregunté qué venía después. La gente rara vez llama cuando debe algo que no sabe cómo nombrar. Llaman cuando algo deja de funcionar. La tetera aún no se apagaba. Dejé que el vapor subiera sin mirarlo. La pantalla se iluminó R. Whitmore. No dudé. La transferencia trimestral no se procesó. Una pausa como si me diera oportunidad de corregir un error. ¿Hay algún problema de tu lado? Doblé el trapo de cocina sobre la manija del horno. Deberías hablar con el área legal. No hubo pregunta después. Solo el clic silencioso de alguien acostumbrado a ser obedecido. Y ahora, enfrentado a una pausa. El mensaje de Brandon llegó enseguida, corto, con puntuación desordenada. ¿Crees que eres lista? Nosotros construimos tu vida, y ahora la destruyes para sentirte importante. No respondí. No hacía falta. La llamada de Lauren entró a media mañana. Ese tono que recordaba de sus actuaciones en la prepa, la respiración contenida antes del llanto, el inicio entrecortado. ¿Sabes lo que me hiciste? Esto no son solo números, Audrey. Estás arruinando todo. Abrí el reporte de Rachel y repasé el desglose otra vez. Proveedores florales, banquete. Un auto con chofer bajo el rubro de relaciones comunitarias. Escribí una sola frase en el chat grupal. Ese fideicomiso nunca fue suyo para gastar. Se marcó como leído. Nadie respondió. Para la tarde Erin mandó una actualización. Los proveedores se están echando para atrás. Hay comentarios en el foro de Hudson Valley. Nada en los encabezados, solo pequeños temblores. De esos que avisan cuando una estructura está por colapsar desde dentro. Regué la planta junto a la ventana. Las puntas de las hojas se habían empezado a doblar. No podé nada. El celular vibró de nuevo. Otra llamada perdida. Otro buzón de voz. No escuché. Los mensajes ya me eran conocidos, no por lo que decían, sino por la actitud. Todas eran variaciones de sorpresa, donde debió haber habido cautela. No creyeron que actuaría. Confiaban más en mi silencio que en sus propias reglas. Mi madre una vez me dijo durante una junta del consejo: la obediencia es como sobrevivimos las mujeres. No confundas claridad con utilidad. Lo dijo como si fuera un consejo. Cerré la hoja de cálculo. Volví a llenar la taza sin azúcar. El esmalte ya empezaba a cuartearse en la base con líneas finas que se ramificaban como venas. Ellos no estaban buscando reconciliación. Estaban buscando vacíos legales. Y yo no era uno. Ya no. Algunos cambios no llegan como un trueno. Llegan cuando tu mano deja de titubear frente a un cajón. Vacié el estante superior del closet del pasillo. Una regadera con esmalte descascarado. Un delantal doblado de una clase de cocina que nunca terminé.
La cortina que cosí yo misma no quedó pareja, pero le quedaba mejor a la ventana que cualquier cosa de tienda. Me los quedé. El departamento ya no se sentía como una pausa. Se sentía como una decisión que por fin alguien había hecho suya. La oferta de trabajo llegó por recomendación, una organización que enseña educación financiera a mujeres jóvenes. La oficina era pequeña. Las luces zumbaban en algunos puntos, pero yo la elegí, y con eso bastaba. Reorganicé el librero, quité reportes viejos que ya no necesitaba demostrar. Hice espacio para libros de bolsillo con lomos gastados y anotaciones al margen. Uno de ellos aún tenía un recibo adentro de una cafetería en Burlington. Las iniciales de mi abuelo estaban escritas al reverso con lápiz. Lo dejé ahí. Lauren tocó la puerta poco después de las 6, sin maquillaje, el cabello recogido, zapatos planos. Traía un platón de cerámica envuelto en papel aluminio, abrazándolo como si fuera a deshacerse si lo soltaba. No nos abrazamos. No ofrecí vino. Comimos en silencio. Los tenedores tocaban los platos con suavidad. Ella se veía más pequeña no en tamaño, sino en volumen. A la mitad del segundo bocado su voz se quebró entre el aliento y la frase. Me usaron. Yo creí que importaba. Sus manos se quedaron quietas. No respondí de inmediato. Le rellené el vaso de agua, lo deslicé hacia ella sobre la mesa. Todavía tienes tiempo para decidir quién eres. No levantó la mirada. Dijeron que eras peligrosa, que nunca ibas a ser parte del plan real. Esperé. Les creí, susurró. No ofrecí perdón. No busqué consolarla. Abrí el cajón a mi lado, saqué la declaración jurada y la puse sobre la mesa sin ceremonia. La leyó, con la pluma en mano, dudando en el aire. Si firmo esto estoy deshaciendo todo lo que me dijeron que era verdad. Doblé el papel suavemente hacia ella. No lo estás deshaciendo, lo estás deteniendo. Su firma no fue apresurada. Se veía firme como escrita para sí misma. No volvimos a hablar el resto de la noche. Ella dejó la charola de lasaña en mi fregadero sin preguntar. No la lavé de inmediato. La dejé ahí no por descuido, sino como prueba. Hay cosas que no necesitan ser restregadas para ser reales. El cierre no siempre se anuncia. A veces llega en un sobre que casi no abres. El paquete color crema no tenía remitente, solo una línea discreta, escrita o más tendrás a mano con tinta que temblaba un poco en los bordes. Para la heredera legítima W.G. Me senté hasta la mesa con los dedos sobre la solapa más tiempo del necesario. Adentro no había ceremonia. Solo una carta doblada y una USB negra pequeña. La carta olía levemente a cedro. El papel era delgado, doblado 2 veces. Mi nombre estaba escrito en la parte superior sin título, sin reproches. Solo mi nombre. Vi cómo te cortaron las alas y lo llamaron protección. Pero nunca los necesitaste para volar. Su letra se inclinaba hacia la izquierda, como si siempre hubiera estado tratando de mantener algo en equilibrio. Hice otro testamento. La cabaña en Vermont, la tierra, todo lo que no forma parte de su teatro es tuyo. En silencio, sin aspavientos. Ellos no necesitaban saberlo, hasta ahora. Conecté la USB. La pantalla se iluminó después de una pausa sin introducción. Ahí estaba él, sentado en la silla que siempre prefería, camisa de cuadros, puños plateados. Sus ojos más suaves de lo que recordaba. Si estás viendo esto, significa que por fin el ruido se apagó lo suficiente como para escucharte. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. No pierdas tiempo demostrando que estaban equivocados. Vive como si siempre hubieras tenido la razón. No lloré. No lo volví a ver. Solo copié el archivo a una carpeta segura y volví a guardar la USB en su estuche. Luego, redacté una carta de presentación, adjunté la copia notariada del testamento original y lo envié al juzgado. Pasaron 3 semanas sin escándalos, sin citatorios entregados al amanecer, sin llamadas dramáticas. La decisión del tribunal llegó en un documento escaneado firmado por la jueza Caroline Prescott. La cabaña en Vermont, las tierras y el patrimonio residual transferidos a nombre de Audrey Granger. El fideicomiso anterior quedó invalidado por fraude. Todas las distribuciones sujetas a revisión. La noticia se publicó 2 días después. No leí el artículo completo, solo el encabezado: Fideicomiso familiar Whitmore bajo revisión federal. Alguien me reenvió el enlace con un emoji parpadeante. No respondí. Sin declaraciones.
sin aclaraciones, sin entrevistas en televisión. Dejé que el silencio hablara. La carta original de Walter ahora descansa en un cajón que casi no abro. No porque duela, sino porque no necesito releer lo que ya llevo dentro. Hay nombres que no necesitan limpieza, solo necesitan ser recuperados. Hay cosas que se asientan no porque se hayan arreglado, sino porque alguien las colocó con cuidado y las dejó en paz. La tetera soltó un zumbido bajo sin llegar al silbido. Puse unas hojas de menta del tiesto junto a la ventana, en una taza blanca de cerámica desportillada en el borde pero aún firme. El agua cayó limpia, el vapor subió despacio, sin prisa, sin escenario. La cabaña no se sentía ganada. Se sentía heredada junto con el silencio, como si mi abuelo hubiera sabido que ya no quedaría ningún aplauso para mí, solo espacio. Sobre la mesa un folder descansaba borradores para la Fundación Walter. Nada de declaraciones grandilocuentes, solo una línea: apoyar a mujeres jóvenes a recuperar su autonomía financiera. La escribí sin ceremonia. Lauren revisó la logística, no pidió reconocimiento. Trajo lasañas sillas plegables y dejó el silencio donde antes quizás habrían ido disculpas, sin moños, sin placas, solo utilidad. En la bandeja de entrada, una línea que no esperaba: supe lo que pasó. ¿Estás bien? No di clic en responder. No había nada cruel en el mensaje, solo algo inconcluso que ya no sentía obligación de completar. Volté hacia el estante y saqué el álbum viejo otra vez. Cerca del final, ahí estaba yo a los 12 abrazando a Marble. Un ojo faltante, el pelaje desgastado en parches. Nadie me dijo que lo tirara entonces. Solo me veían como si desearan que lo hiciera. Apoyé la foto contra la repisa de la ventana. El té se había enfriado lo suficiente para tomarlo. La ventana quedó entreabierta. Una brisa cruzó, no cortante, solo honesta. No hubo reloj de oro, ni comunicado de prensa, ni regreso triunfal. Solo una mujer con una mano en una taza y la otra sobre una foto que nunca le pidió sonreír. Antes creía que el reconocimiento venía con una disculpa, pero quizá aparece en el momento en que dejo de esperarla. No destruí a la familia, solo dejé de permitir que me deshiciera.